Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Hechos arcanos de la historia. Es uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Fue pintor, escultor, arquitecto e ingeniero, un portento del Renacimiento, un talento sin igual, que todavía hoy quedamos fascinados por su talento y versatilidad. Hablamos de Leonardo da Vinci. Y esta noche, dentro de Hechos Arcanos de la Historia, vamos a conocer, de la mano de Paco Buitrago, el enigma de Leonardo. Pues, aunque de vez en cuando nos pueda parecer que no, la historia siempre hace justicia a los personajes. Y en ese inexorable transcurso de los siglos, se ha dejado un sello personal a lo largo del tiempo, a manos de este gran ilustrado, bajo mi punto de vista, Leonardo da Vinci. Una figura que ya de por sí, pues es bastante destacable, como ha comentado antes Javier, por esa cantidad multidisciplinar de un artista plagado de peculiaridades. Sin embargo, raspando un poco en la superficie de Leonardo, nos encontramos algo totalmente distinto, algo que nos sumerge en la profundidad más recóndita del conocimiento y nos lleva también al uso del arte para otros fines distintos que no sean los estéticos. Pues bien, Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en un pueblo muy próximo a Florencia. Desde muy joven ya mostró un vespertino interés por el arte y por la pintura, estudiando los rasgos humanos, pero en esos primeros bocetos ya podíamos vislumbrar que lo hacía como si se tratara de un cirujano plástico, ¿no? Era increíble los matices que sacaba ya a los rostros con esa corta edad. Estamos hablando, pues entre los 12 y los 14 años. Por entonces ya mostraba una obsesión por la juventud plena o por la vejez que estaba representada, según él, por una sabiduría bastante alta, ¿no? Por un alter ego muy importante. Ya empezaba estos primeros pasos pictóricos, sobre todo a tomar ese cariz intrigante y preciso en una forma muy concreta de definir ambos conceptos vitales. El padre de Leonardo, Ser Piero, ante la belleza y magnitud de estos primeros bocetos, que aún hoy son estudiados y gozan de una extrema calidad, reunió un puñado de estos y se los entregó a una conocida profesora y amiga personal de la familia, que tenía un taller escuela en Florencia. Nos referimos a Andrea del Verrocchio. Andrea quedó fascinada desde el principio por la precisión del trazo de aquel joven de apenas 12 años y pronto formó parte de su escuela taller, aprendiendo además técnicas pictóricas y desarrollando múltiples tareas dentro del dibujo artístico, como la investigación del color. Leonardo tiene una serie de retratos sobre los cuales se notan estos primeros años del artista en cuanto a unos disciplinados y energéticos trazos
que en retratos de esta época, como el del soldado con casco, o el gusto por el adorno y la delicadeza, esas transparencias muy características, que adornan a jóvenes efebos ataviados con unas ligeras sábanas de seda, en otro de estos pequeños trazos, ¿no? Dibujados sobre una cuartilla. A partir de 1472, Leonardo comenzó a adentrarse dentro de la pintura figurativa religiosa, mostrándonos ya su insistente obsesión por la Virgen María en distintas situaciones imaginarias con el supuesto Mesías. Portado en sus brazos, o cambiándole los pañales, o dándole el pecho. En todas estas maneras era como una constante, como una obsesión. Probablemente esta obsesión fuera porque en aquella época la pintura artística figurativa estaba muy marcada seguramente por la religión, por la cristiandad, y como los grandes mecenas a la postre de estos pintores eran el obispado, eran los sacerdotes, los curas, eran los grandes potentados de la época, probablemente esto también, digamos, que intentaría un poco arrimar el ascua a la sardina del propio pintor. Hacia 1480, Leonardo comenzó a tener un gran éxito en Florencia, algo que le llevaría directamente al interior de los museos del Vaticano y de las cortes más prestigiosas de Italia y posteriormente de Europa. Así fue como desarrolló todo un círculo social y artístico de la época que le aportó conocer a grandes pensadores, científicos, aristócratas, que fueron dejando en Leonardo toda una serie de influencias culturales de lo más variado. Entre los años 1491 y 1493, Da Vinci se instala en la corte de Milán, donde comienza a desarrollar su faceta de inventor. De esta etapa quedan bocetos de todo tipo de armamento, así como lo que él determinó en llamar autómatas, toda una especie de armaduras vivientes que mediante poleas y engranajes podían desarrollar, según se cuenta en crónicas de la época, una serie de movimientos básicos que, alineados en serio o en paralelo, podían defender perfectamente la muralla de un castillo. Algo que realmente era increíble para la época, como pudo diseñar ya unos autómatas perfectamente móviles que podían realizar algunas acciones. En 1490 Leonardo también comienza a desarrollar toda una serie de bocetos que bien podrían ilustrar cualquier catálogo de anatomía de incluso principios del siglo XX. Su gran precisión y su detalle extremo de partes hasta aquella fecha nunca pintadas ni vistas por el público en general provocaron gran asombro y fascinación en quien vio estos bosquejos. Se llegó a pensar algo que Leonardo jamás reconoció, que utilizaba modelos de cadáveres de las morgues de Florencia y de Milán para representar tales bocetos. Sin embargo, muchos de sus detractores, que también los tenía, decían que robaba estos cadáveres de los cementerios. Hecho este último, que por supuesto nunca se llegó a demostrar, ya que en su estudio de Milán, en aquella época, nunca nadie de los que por allí pasó a ser retratado observó ni tan siquiera una mancha de sangre ni ningún tarro con un hígado o con un corazón para poder inspirarse en estos fascinantes bocetos, donde perfectamente se podían ver las fibras musculares, se podían ver todas las venas que formaban el ojo, el óculo, también se podía ver el tímpano perfectamente desarrollado, algo realmente sorprendente para la época. Ya digo, en tratados del siglo XX habían bocetos de mucha menor calidad que los que ya hacía por aquella época Leonardo da Vinci. Como siempre, y llegados a este punto, Leonardo comenzó a fraguarse una leyenda negra que a partir de entonces le acompañaría hasta su muerte. Entramos entonces en una nueva etapa, en la cual Da Vinci, después de hacer sus incursiones en la ingeniería bélica y haber entrado en aquellos pequeños tratados de anatomía, retornó entre 1495 y 1497 a la senda de la imaginería religiosa, con una de sus más grandiosas y controvertidas obras, admirada por pintores de todo el mundo y por artistas.
Y un dato que yo desconocía, fue reformada en 1987 por el propio Andy Warhol, algo que yo no sabía. Nos referimos al cuadro de La Última Cena. Bueno, pues este es un cuadro realmente impresionante. Para quien no lo haya visto, pues bueno, ha pasado. Tienen que ser pocos, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, digo en directo, ¿eh? En directo no te creas tú que lo ha visto tanta gente. Eso sí. Bueno, pues ahora permanece expuesto en el Guggenheim en Nueva York. Ha estado también en el National Gallery en Londres y ha pasado por todos los museos importantes de todo el mundo prácticamente. Es un cuadro itinerante, ¿no?, que se llama, ¿no?, porque pasa temporadas en los museos más importantes de todo el mundo, como ya digo. Pues a Leonardo, desde sus primeros años en la escuela de Florencia, ya estuvo, como antes hemos visto, muy interesado en la figura de la Virgen, realizando cantidad de retratos de esta con el niño Jesús. Pero en esta ocasión parece que sus creencias personales sobre el misterio de la cristiandad cambiaron. Hubo un antes y un después dentro de la ideología cristiana del propio Leonardo, cuando en esos 2 años realizó La Última Cena de Jesús. Y ahora veremos por qué. La Última Cena hay que cogerla con un poco de perspectiva, situarse en la lejanía. En principio figurativo podemos toparnos con infinidad de misterios que rodean este cuadro. Si lo cogemos en pequeñas porciones, lo dividimos en varias celdas, vamos a llamarlas así, podemos ver cómo los apóstoles que rodean a Jesús se arremolinan en pequeños grupos, diciéndose cosas al oído, con caras en ocasiones poco simpáticas, y haciendo alusión a un asunto probablemente que solo Da Vinci podría manifestar. Es probable que durante el periodo en el cual Leonardo pintó este cuadro ya hubiera entrado en contacto con la sociedad secreta de los Rose-Croix o los Rosacruces, que ya creían que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo una estirpe, una descendencia que ellos creían se extendió por el corazón de Francia o la región de la Provenza. Bueno, pues así vistas las cosas, en el cuadro de La Última Cena se puede ver perfectamente cómo Leonardo, de forma intencionada, cambia los rasgos de uno de los apóstoles, pareciéndose descaradamente a una muchacha de entre unos 20 o unos 25 años de edad. Creando con esto una gran polémica. Sí, por supuesto, porque claro, uno ve a la derecha situada a uno de los apóstoles y piensa que es una mujer perfectamente. O sea, a nadie se le ocurriría pensar otra cosa distinta. Si fuera un apóstol afeminado. Claro, pero bueno, ahora vamos a entrar en ese tema, Javier. En este sentido, los más ortodoxos piensan que Leonardo estaba obsesionado por los efebos, ¿no?, por esos muchachos de rasgos aniñados y muy femeninos, cosa que también es innegable y que se puede demostrar en muchas de sus pinturas. Pero lo que sorprende en este sentido es el pequeño mosaico que rodea a esta ambigua figura. Una figura situada a la derecha de Cristo, lugar designado a la esposa de un judío, y que es asaltada por el traidor Judas Iscariote, que le dice algo al oído, a la vez que parece portar en su mano, en una postura algo forzada, un cuchillo con el que amenaza a su vez al apóstol San Pablo. Cosa que no entendemos muy bien, ¿no?, porque de repente, en una imaginería, en un cuadro cristiano, sale esta escena de golpe. Pero lo cierto es que si nos salimos del valor pictórico, que indudablemente lo tiene, nos topamos con estas escenas que son bastante desestabilizadoras, por lo menos para mí. ¿Por qué Leonardo no se conformó con una representación más convencional o mucho más formal de este hecho, que a la postre es todo un símbolo de la cristiandad? ¿Por qué representarlo de esta forma tan forzada y tan sumamente extraña? ¿Acaso estaba intentando decirnos algo con todo ello? ¿En qué se basó para ofrecernos una actitud tan alborotada de los apóstoles frente a una quietud de Jesús o de Cristo que, con su mirada baja, parece no estar muy contento con toda esta situación?
La verdad es que simplemente el cuadro de la Última Cena merecería, Javier, toda una sección, incluso un especial, ¿no?, para poder describirlo en profundidad, porque luego hay una serie de escudos o de insignias que se han asociado también con los merovingios y con otro tipo de creencias, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no?, porque creo que daría para mucho más y sería, bueno, incalculable, ¿no?, el tiempo que necesitaríamos para desarrollar este asunto. Durante la etapa en la cual Leonardo volvió a Florencia, entre 1500 y 1503, nos dejó otro de los intrigantes cuadros de su trayectoria. Nos referimos a la Gioconda. Bueno, hay unas palabras de un crítico de arte del Museo Guggenheim de Nueva York que afirmaba que existe una corriente de artistas que odian la obra pictórica de Leonardo da Vinci. Y el motivo probablemente sea que mientras que el artista florentino había colocado su docena de cuadros cumbre dentro de la historia del arte, otros artistas con mucha más obra, con una obra más vasta en cuanto a cantidad de cuadros, apenas serán recordados ni tan siquiera por alguno de sus cuadros. Hecho que probablemente sobrecoja a más de uno de sus artistas, evidentemente. Porque claro, Leonardo se dedicaba a muchas cosas, pero lo poco que pintó, hay que ver lo poco que pintó, ¿eh? Increíble. Si analizamos en profundidad la obra de Leonardo, podemos esbozar también una pequeña sonrisa, como la de la Mona Lisa, ¿no?, cuando comprobamos que la Gioconda no es más que la culminación de la búsqueda que el artista inicia desde joven por conseguir su imagen sobre lo que para él es la mujer perfecta. Leonardo, con la Gioconda, según, bueno, mi humilde opinión, encarna probablemente a un prominente instinto maternal, porque las mujeres de Leonardo, más que por su atractivo sexual, están representadas por ese instinto de protección, ese cuidado de los niños de corta edad, a cargo de mujeres de una sensibilidad y una dulzura francamente sobrecogedora, que se manifiestan con unos pechos voluminosos pero no sensuales, sino como siendo esa parte, ¿no?, de alimento, esa parte trascendental que él quiere poner en manos de la mujer, ¿no? Así pues, en mi opinión, el cuadro de la Gioconda es para Leonardo el culmen de la representación femenina, algo que iría seguramente conectado, y ahora vamos a la raíz del asunto, a las creencias que atribuyen a la Virgen María la raíz y la expansión del mensaje de Cristo. Una iglesia católica nueva que, según Leonardo, estaría basada en el matriarcado y no en el patriarcado, como hasta ahora, y en la supremacía de la Virgen María como portadora de la estirpe de Jesús, de la semilla de Cristo. Algo que probablemente la jerarquía eclesiástica vaticana nunca ha soportado y nunca, por supuesto, soportará. Contemplar una nueva ideología dentro de la cristiandad, basar la cristiandad en el matriarcado. Pero profundizando más entre esos estudios más destacables del propio Leonardo, hay una serie bastante sobrecogedora y desconocida de bocetos de Da Vinci que se averiguó o que se dató en el año 2004, y es sobre la deformidad y la fealdad humana. Hacia 1494 creó lo que él denominaba como cabezas grotescas, con malformaciones de nacimiento y con ciertas enfermedades deformantes, como era la poliomielitis, el bocio y ciertos tipos de lepras y el cáncer de la piel. Con lo cual podemos intuir el fuerte aspecto científico que en esta serie el genio aplicaba a la pintura como medio de representar los distintos aspectos que definían al ser humano. Para finalizar, esta ínfima, que podemos decir ínfima porque claro, esto es nada más que un 0,5% de lo que puede suponer todo lo que rodea a Leonardo, esta ínfima aportación que otros mundos hace a Leonardo da Vinci, el que fue, es y será bajo mi punto de vista el renacentista por excelencia de nuestra joven civilización, fue además de pintor, ingeniero, planeador urbanístico, como así lo demuestran
algunos planos que tiene sobre ideas de cómo construir una ciudad, inventor, como antes hemos visto con esos autómatas, escultor y estudioso de la anatomía humana. Tal vez fue el primer médico forense que se conoce, porque fue el primero que pudo reflejar todo, bueno, ese entramado de venas y de profundidad dentro del ser humano que hasta ahora no se había visto. Pero también quiere comentar una cosita, José Sí, Fernando, por supuesto. Paco, Sí, que claro. tenemos ya el tiempo prácticamente, bueno, ya ha pasado. No tenemos sonido, ahora sí. Cuando te refieres a la última cena, supongo que será la última cena del refectorio del monasterio de Santa María de las Gracias. Como has dicho que era un cuadro itinerante, supongo que será una copia. No, bueno, el cuadro, vamos a ver, el cuadro que pintó Leonardo da Vinci es itinerante porque se ha manifestado esa copia que se hizo posteriormente, cuando he hablado de la que se hizo en 1987 de Andy Warhol. Sí. Andy Warhol hizo una réplica itinerante que movió el cuadro por todo el mundo, pero es una copia exacta, vamos, no está, digamos que no es una nueva versión de Era para no confundir a nuestros oyentes, sí, porque claro, realmente por supuesto. es un fresco. Y Sí, entonces, efectivamente, lo que tú dices tienes razón, no lo hemos aclarado, pero tampoco creo yo que, no sé, yo creo que los oyentes lo han entendido así. Si no lo han entendido, pues ya se aclara, ¿no? Es una copia que se hizo allá por 1987, itinerante, de una réplica del cuadro, del fresco que como tú dices, hay en la Iglesia de las Gracias. Pues lo que comentaba sobre este famoso cuadro, que desgraciadamente ahora está muy deteriorado. Cuando se concluyó en 1498 debía de ser una maravilla de contemplar, fue un encargo de Ludovico Sforza, el moro. Él era una persona que, como no había, era un bastardo, Leonardo da Vinci era bastardo, no pudo tener una educación clásica. Entonces su padre lo manda a Florencia para que se formara como artista, que tenían más o menos la misma categoría que un artesano. Bien, pues este hombre, como no tenía paciencia, no era una persona que siguiera la metodología tradicional, pues intenta hacer algo diferente con este fresco, que a la postre pues fue desastroso, porque a los 20 años empezó a agrietarse y a salirle humedades y hongos, y en fin, y ahora no podemos apreciarlo en toda la belleza que tenía en su origen. Pero por lo que cuentas, por ejemplo, del San Juan, que tiene un aspecto femenino, debemos de tener en cuenta que a Leonardo da Vinci se le achaca una cierta homosexualidad, que en su juventud casi le cuesta la vida, porque se le pilló en compañía de un prostituto, y en aquella época a los sodomitas se les quemaba vivos en la hoguera. Se salva porque iba acompañado de un par de amigos, uno de ellos hijo de un noble bastante importante, y gracias a él consiguen salvarse con una pena menor. Y respecto a la Mona Lisa, realmente sí que me resulta intrigante, porque es un óleo sobre que el autor está trabajando durante 10 años de su vida. Es un óleo que está pintado sobre una tabla de álamo, y que él llevó consigo siempre, como si nosotros, una fotografía de alguien muy querido para nosotros, la transportáramos donde fuéramos. Al final se la vendió a Francisco I de Francia. Y algunos autores llegan a decir que podría ser incluso una imagen suya. Yo creo que efectivamente hay un paralelismo con su cara, pero teniendo en cuenta... Leonardo da Vinci dejó muchos enigmas aún sin desvelar. Los secretos de este talentoso hombre adelantado a su tiempo se fueron con él a la tumba. Son acontecimientos del pasado, incidentes de la antigüedad, son hechos arcanos de la historia. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.